Vamos a la palabra del Señor. Es que el tiempo pasa tan rápido. Yo quedo aterrado, hermanos. Yo me paro aquí, a veces miro, bueno, son las 11:45 y me digo a mí mismo, bueno, todavía faltan 15 minutos, voy a tomar 5 o 7 minuticos más. Y cuando vuelvo y miro, las 12. Uy, Señor. Pero bueno, en este momento son las 11:10. Voy a tratar de ser breve y puntual en esta ocasión con la palabra que voy a compartir con todos ustedes. El tema para hoy es adoración u obediencia. Adoración u obediencia. Y vamos a invitar a todos a que lean su Biblia, tanto ustedes que están aquí y los que puedan vernos en algún otro lugar, en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo número 13. Primer libro del profeta Samuel, el capítulo 13. Y vamos a ubicarnos allí en este capítulo, el versículo 1, para leer una buena parte de este capítulo. Dice en el versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mitmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl:
locamente has hecho y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Hasta allí nomás. Gloria a Dios. En esta parte de la palabra del Señor hay una cantidad de información impresionante. Pero me voy a dedicar a observar dos aspectos. Como lo dije al principio, adoración u obediencia. Tengo que decir en primer lugar que adorar es un mandato del Señor. Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Eso es un mandato del Señor. Esto está en el libro de Deuteronomio, pero también lo ratificó el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 4 cuando le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás. Así que el adorar es un mandato. Pero luego obedecer es una decisión que el individuo, que el creyente en este caso, debe tomar. La obediencia nunca puede ser una obligación, porque si fuera una obligación, entonces no sería obediencia. Obedecer es una decisión voluntaria que toma el individuo. Si usted quiere obedecer, si yo quiero obedecer a Dios, es mi decisión. Dice por allá, me llama mucho la atención un pasaje bíblico que está por allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 24 y en el versículo número 7, Éxodo 24, 7, donde fue leído el libro, la palabra de Dios. Fue leído allí el libro, Éxodo 24, 7. Y luego, entonces la gente, cuando escuchó la lectura, lo que dice el libro, entonces decidieron voluntariamente obedecer, poner en práctica. Dice allí la palabra del Señor: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Fue una decisión. Ya les dije que la adoración es un mandato, pero la obediencia es una decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes y yo adoramos a Dios, sencillamente estamos obedeciendo un mandato. Pero ¿de qué forma estamos obedeciendo ese mandato? Porque cuando decidimos obedecer, así necesariamente no estemos adorando, si estamos haciendo algo importante para Dios. Bajo ese principio, quiero observar lo que sucedió aquí. El relato bíblico que encontramos. Pero antes de entrar en el relato bíblico, quiero decirle que la adoración sin obediencia termina siendo deshonra. Yo puedo venir a decirle: Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te exalto, me postro ante ti. Pero sin obediencia, eso se vuelve un ritual de deshonra. Supongámoslo, es solamente una suposición,
que un esposo viene a traerle a su esposa un regalo, unas flores, o qué puedo yo decir, pero él acaba de ser infiel con otra persona. Eso se vuelve, ese regalo, ese ramo de flores, se vuelve algo abominable, repudiable. Así pasa cuando una persona dice, voy a adorar a Dios, viene a adorar al Señor, pero luego no obedece lo que el Señor ha dicho. No ha decidido, no ha querido obedecer. Vale la pena decir que la adoración, aunque el Señor dijo, adorarás al Señor tu Dios, la adoración es algo que está ligado al corazón humano. Todos los seres humanos adoramos de una o de otra manera. Todos los seres humanos adoramos a algo o a alguien. Es como intrínseco en el corazón humano. Pero la obediencia requiere de entendimiento. La obediencia requiere de la voluntad. Entonces, adorar sin obedecer termina siendo deshonra. También es bueno decir que no hay comunión sin obediencia. Solo ritualismo. Una persona que dice yo vengo a adorar, pero no ha obedecido al Señor, no tiene comunión con Dios. La comunión se produce a partir de la obediencia, de haber decidido obedecer al Señor. La adoración puede ser solamente ritualismo. Es allí donde florece la religiosidad o la religión, las prácticas religiosas. Alguien puede realizar un ritual o alguna práctica, pero no tener comunión con Dios. Viendo lo que sucede aquí con Saúl, cuando falta obediencia, entonces hay también inestabilidad en la persona. Ante lo que hizo Saúl, se le generó una inestabilidad en su reino. De una vez Dios le dice, su reino no va a ser estable. Una persona que no ha aprendido a obedecerle a Dios no tiene estabilidad espiritual en su vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí puntualmente? Que Saúl, viéndose en medio de una situación apremiante, se apresuró a ofrecer sacrificios, cosa que él no debía hacer. El ofrecer holocaustos, el ofrecer sacrificios, el sacrificar este tipo de cosas solo le correspondía a los sacerdotes. Él no era sacerdote. Él no era de los llamados a ese tipo de oficio, a ese tipo de servicio. Aquí no se trataba sencillamente de hacer algo por hacerlo. No se trataba de seguir la tradición o la corriente. Se trataba de obedecer. Obedecer. Es que obedecer es una de las cosas que más habla de la madurez y del crecimiento espiritual de una persona. Cuando alguien obedece, es alguien que tiene carácter, que tiene dominio propio. Alguien que aprende a obedecer es alguien que tiene temor a Dios.
alguien que confía en Dios. Al final, adorar, cualquiera lo hace. Pero obedecer, no cualquiera lo hace. No cualquiera obedece. No cualquiera se somete a las órdenes divinas. No cualquiera dice, por causa del Señor, por causa del mandato del Señor, yo hago esto o no lo hago. Saúl se apresuró. Él entró en angustia. Él vio lo que estaba pasando con el pueblo. Dice que el pueblo estaba temblando detrás de él. Que habían pasado prácticamente los 7 días, la semana que Samuel había puesto como plazo. Y es que cuando una persona no sabe obedecer, tampoco sabe esperar. Cuando alguien no sabe obedecer, no puede esperar. Siempre habrá un argumento que pesa más. Pero. Eso fue lo que salió a decir Saúl cuando llegó Samuel. Porque mire lo que pasó. Saúl se apresuró a ofrecer los sacrificios, los holocaustos. Y cuando él estaba terminando de ofrecer los sacrificios, se vio a Samuel que venía a la distancia. No esperó hasta el final. No obedeció hasta el final. ¿Hasta cuándo debemos obedecer? Hasta el final. Yo he visto personas que obedecen por algún tiempo, que se someten por algún tiempo, pero al final dicen, no, ya mire todo el tiempo que he obedecido, mire todo el tiempo que me he sometido y no ha pasado nada. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, yo le voy a obedecer al Señor, voy a esperar en el Señor que Él me dé mi esposa o que Él me dé mi esposo, cualquiera sea el caso, y se esperan un tiempo. Y obedecen un tiempo a aquel mandato del Señor que dice, no se unan en yugo desigual. Y esperan 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo. Pero al final se cansan de esperar. Y entonces dicen, no, pero vea, este pasó un día por enfrente de la congregación. Ese debe ser, o esa debe ser. Y yo fui un día y vi que estaba escuchando un tema musical que dice Dios lo bendiga. Ese debe ser, eso es. Y empieza a buscar justificaciones. Y cuando termina comprometiéndose, o bueno, voy a decir una palabra de nuestra coloquialidad, enredándose sentimentalmente, emocionalmente, con una persona inconversa. Y se casan. Y al mes de casados se da cuenta que esa persona no era. Y mire lo que pasó aquí. Saúl está terminando de ofrecer el sacrificio y ven venir a Samuel. ¿Cómo hubiera sido de diferente esta historia? Ahora, hay algo muy importante para decir aquí. Era apenas el 2.º año de reinado de Saúl. 2.º año. Al final, ¿cuántos años fue que reinó Saúl? 40 años. ¿Sabe? Voy a decirlo así, de esta forma. ¿Sabe qué le esperaba a Saúl?
38 años de inestabilidad, que así fueron. 38 años para que recordara que locamente había hecho. Ay, pero Señor, es que mire, no hay nada, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nadie? Dios es poderoso. Dios es poderoso, hermanos. A veces uno entra como en controversia con Dios. Señor, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? Bueno, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Por eso dice por allá en Mateo 24, el que perseverare hasta faltando un año. Mire, ustedes y yo no sabemos cuándo el Señor nos llama. Y yo me pongo a pensar en esto. Personas que han perseverado 15 años, 20 años. Y al final, el mundo los conquista, la carne los doblega. Y después de 15 años, después de 20 años, desertan. Y a los 2 o 3 años, se tiene que ir. Oh Señor, qué tremendo. El que perseverare. Saúl no esperó hasta el final. Él creyó estar haciendo lo mejor. Él creyó estar adorando. Dice allá en el versículo número 12, que tenía miedo de que los filisteos se vinieran contra él y él no había implorado el favor de Jehová. El hecho no es decir, Señor, ayúdame. El hecho es estar obedeciendo. Si él se mantiene en la palabra que le había dado el profeta, si él se mantiene en obediencia, hermanos, véngase los filisteos, véngase el que quiera, él estaba en obediencia. Estamos bajo la palabra de Dios, estamos protegidos. La adoración puede ser solo un ritualismo, pero la obediencia es una realidad del corazón. Cuando alguien decide, yo voy a esperar en Dios, voy a confiar en Dios, voy a creer en Él, he decidido creerle al Señor, eso no es un ritual, eso no es una emoción, es una decisión real. Cuando alguien adora puede ser un momento emocional. Lamentablemente es así. Por supuesto que existe la adoración en espíritu y en verdad, pero es que la adoración a veces se presta para que las personas imiten. Yo sé que hay una adoración real, genuina, en espíritu y en verdad, como dijo el Señor Jesús en en Juan 4. Pero muchas personas no tienen el entendimiento de esto y piensan que adorar es un ritual. Pero la obediencia, cuando alguien decide obedecer, se queda ahí, espera hasta el final. Obedece hoy, obedece mañana y obedece hasta que el Señor lo lleve. Ahora, esto no es un tema superficial, esto es un tema que tiene que ver con el carácter de la persona. Y cuando no se mira con seriedad y con responsabilidad, esto lleva al fracaso. Alguien que no está acostumbrado a obedecer, que no se ha dado a ese proceso de obedecer, siempre va a tener el mismo problema. Eso le pasó a Saúl. En el capítulo 15, si pasamos un par de hojas adelante, en el capítulo 15 encontramos
que Saúl vuelve a desobedecer. ¿Y sabe qué le dijo esta vez? La última vez que él vio a Samuel, la última vez que Saúl vio a Samuel, dice allá en el capítulo 15 y el versículo 22. Miren ustedes. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe qué era la grosura de los carneros? Era la grasa, esa carne que viene entreverada, de gordo y carne. Lo mejor, esa es la mejor parte, la mejor presa, digámoslo así. Puede ser que uno le dé al Señor la mejor ofrenda. Puede ser que uno le dé al Señor las mejores cosas, que le diga las palabras más hermosas, pero si no obedece, no está haciendo nada. Mejor es obedecer que ofrecer sacrificios. Mejor es obedecer al Señor, poner en práctica su palabra. Ay, Señor, pero es que esta época, Señor, pero es que el tiempo que estamos viviendo. Sí, pero obedezca. Por eso es que la iglesia en estos tiempos está tan desorganizada. Por eso es que la iglesia ha menguado en poder. El Señor no diseñó la iglesia para que únicamente haga presencia en la tierra. El Señor diseñó la iglesia para que ejerza el poder del reino de Dios. Pero el problema es que si no hay obediencia, no hay autoridad. Ahí en el capítulo 15, el mismo Saúl, del cual estábamos hablando en el capítulo 13, él mismo terminó siendo, y esto es impresionante, desechado. Y él quedó ahí siendo rey por el resto del tiempo, pero ya no tenía la aprobación de Dios. Ya no tenía, hermanos, el fuego del Espíritu de Dios. Y eso es impresionante. En términos del Antiguo Testamento, diríamos un ungido sin unción. En términos del Antiguo Testamento. Un ungido sin unción. Es cierto, él era el rey, pero ya era solamente una autoridad civil. Ya no era una autoridad espiritual. Ya no contaba con la autoridad espiritual. Y a mí me parece que hoy en día muchos creyentes tienen ese problema. No tienen autoridad espiritual. Tienen entrenamientos, tienen conocimientos de ciertas enseñanzas, de ciertas ciencias, pero no tienen autoridad espiritual. Y sin autoridad espiritual, hermanos, el creyente no es nada, no es nadie. Saúl para aquel momento ya tenía un ejército con sus escudos, con sus armas. De eso lo podemos ver en el capítulo 16 del mismo libro de Samuel, que ya él tenía un escudo, una espada, que tenía sus respectivas armas en su ejército, pero no tenía lo más importante, porque no sabía obedecer. Una persona que no sabe, que no aprende a obedecer,
se queda sin la autoridad de Dios. Porque es un rebelde. Y Dios con los rebeldes, con los soberbios, dice el libro de los Proverbios que Él los mira ¿desde dónde? De lejos. De lejos. Si hay algo que un creyente fiel, un creyente genuino debe aprender, es a obedecer. Mire, yo le voy a decir una palabra que le puede sonar a usted raro. Pero a veces la obediencia es ilógica. Se lo vuelvo a decir. A veces la obediencia es ilógica. Pero es que no se trata de lógica, se trata de aprender a obedecer, de ser formados, de tener un carácter donde Dios nos dice algo y por el hecho de que Él no lo dice, lo acatamos. Lo acatamos. Por eso es que uno sigue leyendo esta parte histórica y luego viene David, aparece David en el escenario. Y David aprendió eso, a obedecer. David era un hombre obediente a la voz de Dios. Usted no ha leído que se dice que David era con el corazón conforme al Señor. Y yo me he puesto a pensar en eso. Y bueno, ¿en qué era que David tenía el corazón semejante al Señor? Pues en la obediencia. Porque si leemos el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor Jesús obedeció. ¿Hasta cuándo fue que obedeció el Señor? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, David tenía eso, obediencia. Y es verdad que David tuvo muchas crisis en diferentes áreas. Los lectores de la Biblia saben cómo fue la vida de David. No fue perfecta. Pero algo que David tenía en cuenta era el obedecerle a Dios antes de cualquier otra cosa. Obedecerle al Señor era para David una prioridad. Y no obedecía, porque es que esa es otra parte, ¿no? Una cosa es que una persona obedezca cuando lo tienen con una espada en el cuello. Ahí cualquiera obedece. Pero esa no es obediencia voluntaria. De repente hay quienes hemos pasado momentos muy complejos cuando nos están apuntando con una arma y hermano, uno obedece a lo que sea. ¿Quién no obedece ahí? Cuando a uno le están apuntando con una arma de fuego, obedece. Pero otra cosa es, hermano, cuando ustedes y yo estamos en la independencia de nuestra voluntad, cuando ustedes y yo estamos en nuestra vida cotidiana, en el diario vivir, frente a las tentaciones que nos presenta la vida, frente a tantas cosas que la vida da y la vida quita. Entonces es allí donde estamos frente a si obedecemos o no. En el diario vivir, cuando estamos frente a nuestro celular, cuando tenemos el celular en la mano y de repente viene ahí una cosa que no es saludable y provechosa en nuestra vida espiritual, entonces ahí tenemos la decisión, ¿obedezco a Dios o no obedezco a Dios?
cuando vamos al trabajo, cuando vamos por la calle, en mil situaciones. Es allí donde se obedece o se desobedece. No que el ángel del Señor, no que alguien esté amenazándonos. Y más aún, ahora en el Nuevo Testamento, el Evangelio no es de amenazas. Yo escucho a veces a predicadores que amenazan a la gente, que amedrentan a la gente. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio es buenas noticias. Y esas buenas noticias es, el que crea será salvo. El que no quiera creer, pues se condena y punto, pero no hay necesidad de amenazarlo. El Señor Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si no quiere obedecer, si no quiere oír el Evangelio, si no quiere recibir a Cristo, bueno, váyase por su propio camino, pero después no esté llorando. O como dijo el Señor, después va a ser el lloro y el rechinar de dientes. Pero eso ya es una decisión de la persona, eso es una voluntad de cada uno, no una amenaza. El Señor decía a los israelitas en Deuteronomio 30, si quisieres y oyeres, pongo a los cielos y a la tierra por testigos, si quieren oír su voz, si les parece. Cuando Josué estaba despidiéndose de los israelitas, porque ya era un hombre de mucha edad, ya estaba entregando su cargo, entonces él reúne a todo el mundo y les dice, si no quieren, si les parece mal servir al Señor, vaya, hagan lo que quieran, escojan a quién servir, pero yo ya tomé una decisión. Yo ya sé a quién le voy a servir. Yo sé a quién voy a obedecer. Ya voy a terminar. Pero déjeme decirle esto. El fracaso de un creyente, el fracaso de una persona que está en la fe, es la desobediencia. Si usted toma su Biblia y empieza a leer, a buscar todas las veces que dice obedecer, obediencia, usted se va a dar cuenta que esto está ligado a la clase de vida de la persona, a lo que la persona expresa. Mucha gente se queja de todo. La gente se queja de todo. Pero obedece. En las congregaciones modernas a la gente le enseñan a traer sus ofrendas, es decir, a adorar, porque eso tiene que ver también con adorar, pero no le enseñan a obedecer. El Señor dijo que cuando traigamos nuestras ofrendas, mire a ver si antes de presentar la ofrenda tiene un problema con alguien. Y antes de presentar su ofrenda, ve y arregla el problema. Hoy en día en las congregaciones modernas, no, traiga la ofrenda, ¿eso qué importa? Pero si usted quiere que la ofrenda sea agradable a Dios, que su adoración sea olor fragante para Dios, debería primero arreglar su problema. Porque primero es la obediencia, luego la adoración. La adoración no sustituye la obediencia. Y ya se lo dije, adoración sin obediencia viene a ser deshonra, viene a ser deshonor. Bueno, que haga todo lo que quiera para adorar, pero obedezca. Obedezca.
Hagamos las cosas en orden. Primero, obediencia, para que cuando vengamos a adorar, podamos levantar manos santas a Dios. Podamos adorar con libertad. Podamos adorar con alegría. Si fuera en términos del Antiguo Testamento, puede ser nuestro holocausto, insisto en decir, olor fragante. A mí me parece interesante contemplar una escena del Antiguo Testamento cuando habla de los holocaustos, y es que los holocaustos era quemar un sacrificio sobre el altar, y por lo general la persona que ofrecía ese holocausto se quedaba allí frente al altar hasta que el holocausto se consumía en su totalidad, hasta que éste quedaba reducido a cenizas. Pero ¿cómo queremos quedarnos hasta el final? ¿Cómo vamos a podernos quedar hasta el final de la adoración si no estamos acostumbrados a obedecer hasta el final? La adoración no es salir del paso. La adoración no es cumplir un requisito. Es necesario que entendamos lo que es obediencia. La obediencia habla de la vida integral del individuo, no solo de un momento. Yo sé que hay muchas cosas más para decir, pero quiera el Señor que todos nosotros aprendamos a obedecer. Y a obedecer no por un tiempo, a obedecer hasta el final. Yo no sé si Saúl obedeció hasta los semana y un día y medio o mediodía. Recuerde, él terminó de ofrecer el holocausto, el sacrificio. Creo que se estaba lavando las manos cuando le dicen, viene Samuel. Y luego pienso yo para mi interior, digo, oh, ¿por qué no se esperó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es ahí donde nos damos golpes de pecho. Ay, Señor, ¿ya qué? Aprenda a obedecer. Y tendrás autoridad. Siempre. Podrás adorar con alegría. Podrás adorar con libertad. Podrás tener comunión plena con el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén.